Bienvenidos a esta nueva edición. Como siempre, un placer estar con ustedes. Escribir en el occidente moderno es solo una forma de transmitir información. Sin embargo, en otras culturas, la escritura es un arte en sí mismo. Hoy nos visita uno de los mayores expertos en caligrafía árabe de nuestro país, Ricardo Paniza, quien se acercó a nuestro estudio para contarnos qué significado tiene ese tipo de caligrafía que se ha desarrollado en los países árabes y que se ha expandido por el mundo a través del Islam. ¿Cómo es esta caligrafía? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué características tiene? Bueno, a continuación veremos las respuestas a estas preguntas. Con ustedes, Ricardo Paniza. La pregunta clave es saber por qué me interesé en la caligrafía árabe. Sucede que la caligrafía árabe, las letras árabes, desde pequeño yo las vi como algo que tenían alguna especie de secreto, por decirlo de alguna manera. Entonces me movió la lectura de textos que hablaran sobre ese mundo, que yo lo sentía como afín a mí. Fue así que en el año 1959 decidí viajar a Medio Oriente. La idea era de pasar 2 meses, 3 meses y volver a la Argentina. Pero como los hilos del destino no los escribe el hombre, me encontré que estuve viviendo 2 años y medio allá. En esos 2 años y medio, viviendo en contacto con el pueblo, en contacto con las cosas cotidianas, tuve la oportunidad de concurrir a muchos lugares y me llamó la atención poderosamente el arte caligráfico árabe. Hay 2 formas de expresar la escritura en lengua árabe. Una es kataba, que quiere decir escribir. Sería el infinitivo del verbo escribir. Kataba. Pero el tiempo me hace descubrir que hay otra forma de expresar la escritura que es khatat, que quiere decir aquel que hace arte caligráfico árabe. Entonces surge la pregunta, ¿qué es el arte caligráfico árabe? Bueno, es el uso de las bellas formas, sí, es verdad. El uso de los espacios plásticos, sí, también es verdad. El uso de las letras, componiéndolas de determinada manera, estirándolas, superponiéndolas, también es eso. Y no solamente eso, sino que hay una gran cantidad de variables que influyen en el acto
de la caligrafía árabe. El arte caligráfico árabe es vibracional. ¿Por qué? Porque forma una sinusoide. ¿Qué quiero decir con esto? El calígrafo tiene en su interior 3 elementos que necesita inexorablemente para materializar la caligrafía. Uno es la intención de escribir. Segundo, el mensaje a transmitir. Y tercero, la maestría en la escritura. Todo eso se manifiesta con 3 elementos también. Un cálamo para escribir, que sería una pluma, es una palabra antigua que se usa en castellano también, el cálamo, que es de origen árabe. Primero el cálamo para escribir. En segundo lugar, necesita un soporte, pero necesita algo que una la acción del cálamo sobre el soporte, y es la tinta. La tinta desde el punto de vista filosófico, si lo queremos llamar así, o también poético, ¿por qué no? Tiene la capacidad en su oscura forma de transformarse en luz, porque puede expresar bellos pensamientos, puede expresar belleza, a pesar de su oscuridad inicial. Pero hay algo más aún, es que en el tintero está la escritura presente y futura, y están todas las letras en forma amorfa, diríamos. Eso sería la parte visible. Entonces el cálamo escribe sobre el soporte a través de la tinta. Fijémonos que cualquiera de los elementos que falte no daría posibilidad de escribir. Tal como vemos, intervienen 9 elementos para hacer posible un mensaje. Primero, está oculto dentro del interior del calígrafo. Luego, con sus herramientas, se transforma en algo visible. Y luego vuelve a ingresar en la interioridad del receptor. Pero el mensaje allí no muere, se transforma en palabras de silencio y espacios de silencio. Porque la escritura, igual a la música, está formada por escritos y espacios. Cada palabra separada de la otra para tener un sentido. Hasta ahora hemos estado hablando de los elementos que hacen falta para presentar este arte caligráfico árabe. Pero ¿por qué nació? Hay que preguntarse. Ubiquémonos en lugar y tiempo, año 732, 100 años después del fallecimiento del profeta Muhammad o Mahoma, hispanizado su idioma, su nombre, llamado Mahoma, en realidad se llama Muhammad, que quiere decir el alabado. La expansión tan importante que tiene esta religión a través del espacio produce un efecto importante, que es el hecho de enviar mensajes a larga distancia. Para que esos mensajes fueran perfectamente comprendidos, fue necesario estandarizar la escritura. Consecuentemente, en ese momento, la caligrafía o la escritura comienza a tener reglas fijas en su expresión gráfica. Y es así que el mensaje es llevado a lugares distantes y ese mensaje es comprendido. Interviene también un aspecto religioso. Antes de la llegada del Islam
a la península arábiga, época que se llama de la yahilía o de la ignorancia, el pueblo basaba su religión en la adoración de ídolos. Esos ídolos significaban también un buen comercio para los jefes o digamos dirigentes de la clase rica de la Meca, porque ese negocio constituía en que cada comerciante que pasaba por esa ciudad dejara una ofrenda en dinero, por supuesto, a los ídolos. Entonces había dentro de la Kaaba 365 ídolos, uno para cada día del año. Y los comerciantes que pasaban por ahí, pues entonces, según ya fuera por el día o fuera porque representaban algo de sus mercaderías, dejaban esa ofrenda. En tercer lugar, estamos hablando de que la idolatría fue combatida completamente y se habló de un Dios único, cuyo nombre está representado por la palabra Allah, que significa la divinidad. El tercer caso que voy a citar es el siguiente. Al no haber ídolos ya, porque fueron todos destruidos, faltaba algo a que adorar. Entonces estamos llegando a la abstracción más pura. Los ídolos, antropomorfismo. La nueva religión, abstracción pura. ¿Cuál era el lazo que podía unir esos dos aspectos? La caligrafía. Por eso es que en las mezquitas se encuentran caligrafías. Y generalmente la caligrafía representa la palabra de Dios por medio de letras, de la revelación que bajó durante el periodo, 23 años, durante el periodo en que se sustentó la nueva religión a través de diversas revelaciones que se iban produciendo, ya sea en la ciudad de la Meca o ya sea en la ciudad de Medina. Ahora bien, cuando tenemos que tenemos que usar la escritura árabe, tenemos que preguntarnos de dónde parte. Vamos a hacer una pequeña referencia a lo que conocemos, que es nuestra escritura occidental. La escritura occidental usa letras tipo bloque. ¿Qué quiero decir con eso? Son cuadradas y no se pueden, o rectangulares, y no se pueden estirar. Si comienzan a estirarse, empiezan a perder su significado. Ahora bien, el idioma, la escritura de la lengua árabe sale de un punto que va bajando y se transforma en 7 puntos, lo cual da origen a la primera letra madre del alfabeto árabe lunar. Esa primera letra se llama alif. Su valor es de 1 y representa la unidad. El número 1 se puede dividir en 0,50. La unidad no se puede dividir. Por ejemplo, quien les habla es una unidad. Si quisieran dividirme a mí en 0,50, pues yo moriría inexorablemente. Entonces ahí se establece la diferencia entre lo que es el número 1 y la unidad. ¿Por qué le llamo unidad? Le llamo unidad porque esa letra dio origen a las 27 letras restantes. El alfabeto árabe está compuesto por 28 letras y por eso es que se llama alfabeto lunar. ¿Qué ventaja tiene el que el alfabeto esté compuesto por letras que refieren a una única letra? Es que esas letras se pueden estirar, se pueden cambiar,
se pueden usar de alguna manera particular para llenar espacios plásticos, pero siempre nos va a remitir a la unidad. Cualquier letra del alfabeto árabe que yo tome por cada punta y la estire, me va a remitir a su madre o a su origen, la letra alif. Es interesante pensar qué características tiene entonces esa letra, que es una línea. Primero, tiene su característica personal, su ipseidad, quiere decir que ella es quien es. Después tiene un aspecto desarrollante, un aspecto evolutivo, porque de esas 28 letras salieron de esa letra inicial. Es un aspecto evolutivo. ¿Por qué? Porque descendió de la unidad, descendió al aspecto material. Y en la materialidad todo tiene que ser fraccionado. Es decir, las letras se juntan entre sí para formar palabras. Las palabras forman párrafos, los párrafos forman libros y así en más. Pero todo surgió de una única letra. Ese es el aspecto desarrollante. Poéticamente se dice que en una oportunidad las letras se preguntaron entre ellas, esas 27 letras, ¿de dónde provenimos nosotros? Se hizo un gran silencio entre ellas y todas se dieron vuelta y miraron a su origen, la letra alif. Esa es la cualidad involutiva, porque va desde la multiplicidad de la materia a la unidad que realiza el trabajo creativo. Los calígrafos árabes fueron poco a poco perfeccionando su arte. Nos encontramos con que hay 6 estilos básicos. Decir sus nombres no tendría sentido sin mostrarles una referencia. Así que quedamos con esa expresión de que son 6 estilos básicos. Esos 6 estilos tienen formas particulares y sirven para realizar trabajos de acuerdo a lo que el calígrafo sienta que tiene que hacer con el mensaje que quiere transmitir. Nos encontramos también con un estilo llamado cúfico, aparecido 100 años después del 632, en donde se consolida el Islam, es decir, estamos hablando del año 732, en la ciudad de Kufa, en el actual Irak. Por eso que la escritura se llama cúfica. Esa escritura cúfica es una letra monumental que sirve para la decoración de edificios, para escribir en los tambores de las cúpulas de las mezquitas. También, por cierto, que se puede hacer al nivel de ponerlo en un libro, porque eso da para todo. Su flexibilidad es menor que las otras porque son letras cuadradas. Y quiero en ese punto entrar en algo fundamental. Vamos a encontrarnos en la letra árabe con formas y puntos. Vamos a veces a encontrarnos con 3 formas iguales que solo se diferencian por puntos, por la carencia de puntos, por un punto arriba o por un punto abajo. Esos puntos se llaman puntos diacríticos. Esa palabra proviene de la lengua griega y quiere decir diferenciar. Una misma forma puede ser pronunciada de 3 maneras diferentes según dónde esté ubicado el punto. En realidad, cuando se ve que el árabe parece complejo, pues tiene solamente 19 formas básicas
que están modificadas por puntos que hacen que el sonido de esa letra cambie. Aparte, el idioma se caracteriza por tener letras iniciales, mediales, finales y aisladas. Por lo tanto, la ventaja que ofrece ese sistema de escritura es que puedo escribir una palabra y puedo mezclarla con otra y pareciera como que se van a confundir, pero es imposible que se confundan, porque voy a encontrarme con el comienzo, con el medio y con el fin de esa palabra. Vale decir que automáticamente, desde el aspecto gráfico, está aislada del resto de las otras palabras que componen el conjunto caligráfico. Pareciera que es algo sumamente complejo, sin embargo no es tal, parece, pero no es así. Sucede que nosotros tenemos en nuestra escritura, la escritura latina, no tenemos esas posibilidades. Usamos una letra inicial en el medio o al final. En la lengua árabe eso es imposible. Cada letra, cada forma de letra ocupa su lugar. Por lo tanto, las palabras se diferencian perfectamente bien. ¿Qué hay que aprender para ser un calígrafo? Hay que aprender las formas básicas, y no solamente las formas básicas de todas las letras, sino que además es necesario saber sus medidas desde el aspecto ortodoxo. Las medidas es fundamental saberlas perfectamente bien. ¿Por qué? Porque después, para hacer algo creativo, va a ser necesario romper esas estructuras básicas que hemos aprendido. Pero si no sabemos desde el aspecto justo qué vamos a romper, podemos hacer cosas que no corresponden dentro de la escritura. Ya entramos en un terreno de ruptura de lo que es la belleza de la letra, porque hemos roto su forma correcta. Por lo tanto, el calígrafo tiene que tener en su mente, y más que en su mente, en su corazón, la forma de la letra, para poder hacer un mensaje coherente y bello al mismo tiempo, que en realidad esa es la base de lo que pretende la caligrafía árabe. No es solamente separar la palabra caligrafía en los dos términos griegos que la componen, kalos grafein, buena letra o buen escribir. La caligrafía árabe supera ese buen escribir de la buena letra y lo transforma en un arte. Arte que sorprende por la plasticidad, arte que sorprende por la belleza de las letras, arte que sorprende por la cantidad de mensajes que no solamente hablan al intelecto, como dije al comienzo de esta exposición, sino que le hablan al corazón del ser humano. Y el lenguaje del corazón de todos los seres humanos del mundo es el mismo. Todos tienen el mismo lenguaje. Podrá reconocerse o no, pero no importa. Es un lenguaje unívoco. ¿Por qué digo esto? Porque los sentimientos son iguales en todas partes del mundo. Sentimiento de tristeza, sentimiento de alegría, el sentimiento de algo glorioso, es el mismo sentimiento. Estamos diferenciados por costumbres, estamos diferenciados por formas de pensar, por estructuras de pensamiento, etcétera, etcétera. Y precisamente en esa diferencia
está la riqueza del mundo. Así como todas las palabras son diferentes y forman un lenguaje, el lenguaje del mundo son las palabras que cada una de las etnias aporta. Esa es la riqueza y esa es la belleza. Encontrarnos con algo nuevo y ver y estudiarlo y saber qué nos puede dar de hermoso, de bello, de claro, de enseñanza en otro pueblo. En eso también se basa la escritura árabe. Creo que con esta explicación de palabra he podido abrir un poco, espero haberlo hecho, el corazón de todos ustedes que hoy han tenido la gentileza de escuchar y tener una aproximación a este bello arte que lleva ya en la historia del mundo 1400 años. Bien, excelente información la que nos brindó Ricardo. Con un estilo poético, nos hizo sentir en un viaje que nos llevó por otros tiempos y por otras latitudes. La verdad es que nos dejó una excelente impresión. Llegó con una puntualidad extrema, cortés, galante, divertido y con mucho conocimiento que nos fue transmitiendo a lo largo de la charla la sensación de que lo conocíamos de toda la vida. Así que muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros hoy. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios como siempre en nuestro Facebook y nos vemos en 7 días con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.